Un saludo muy cordial a todos los participantes en este congreso de la Red Internacional de Universidades Lectoras. Para mí es un honor que los organizadores me hayan invitado a defender la lectura, a meditar unos minutos sobre la lectura. Creo que es un momento oportuno. La pandemia ha puesto de moda reivindicar la importancia de la cultura, pero a mí me gustaría reivindicar esta importancia no como un remedio para el confinamiento. Corremos el peligro de pensar que leer, escuchar música es un entretenimiento cuando no podemos salir a la calle o hacer otra cosa. Y me gustaría volver a defender la lectura, la cultura en general, como un valor esencial en las sociedades democráticas. ¿Por qué es un momento oportuno? Bueno, porque me parece que situaciones como la que hemos vivido implican una defensa clara de los espacios públicos. Hay que devolverle la seguridad al Estado en todos sus niveles, porque el Estado es el que nos puede amparar en momentos de fragilidad como el que hemos vivido. Pero claro está, devolverle la autoridad al Estado se debe hacer asegurando también las libertades individuales, los espacios individuales de experiencia en libertad. Y no me parece que eso sea posible, unir seguridad y libertad, Estado y derechos cívicos sin la cultura, porque es la cultura la que genera conciencia. Y en ese sentido, la lectura no es un simple entretenimiento, la lectura es una apuesta por un valor esencial para las sociedades democráticas. Yo, como profesor de literatura, como lector, suelo identificar el contrato social, ese pacto de libertades individuales y públicas, con dos metáforas, que son dos síntomas de la realidad. La primera metáfora es el camino que va de la casa a la escuela. En una pandemia nos confinan, nos encerramos, se defiende mucho lo no presencial, tenemos que acostumbrarnos a la soledad. Es necesario, pero que no se nos olvide que el camino que va de una casa, de un domicilio particular a la escuela, es el camino que va de las ideas de cada familia, de las ideas de cada individuo, de las costumbres privadas, a un espacio de convivencia, donde aprenden a coexistir distintas ideas, distintas creencias, distintos poderes adquisitivos. De manera que sin ese camino de la casa a la escuela es muy difícil que enseñemos valores democráticos. La otra metáfora que me gusta siempre defender es la lectura. La lectura tiene mucho que ver con un pacto donde somos capaces de ponernos en el lugar del otro sin dejar al otro sin lugar. Yo abro un libro, me identifico con un personaje, con alguien que está pensando y me pongo en su lugar. Y aprendo a conocer al otro desde su propia intimidad. Es una tarea inversa a la que hacen los escritores. Los escritores, cuando escriben, ponen encima de su mesa un lector ideal. No es el lector que va a comprar después un libro en la librería, es el lector con el que uno idealmente dialoga y se pone en su lugar. ¿Cómo puedo explicar las cosas para que entienda lo que siento, lo que quiero decir? De manera que escribir y después la lectura supone aprender a ponerse en el lugar del otro. Y eso es una invitación no para dejar al otro sin lugar, sino para conocernos. Por eso me parece muy importante tener en cuenta lo que pone en juego la lectura. Rimbaud dijo soy otro, hablando de la extrañeza con la que tenemos que convivir. Bueno, pues la lectura sirve para decir los otros son yo soy los otros, en un sentido de convivencia que me parece muy importante.
Siempre me gusta recordar una reflexión de la profesora Martha Nussbaum en un libro que yo aconsejo mucho a mis alumnos, Sin fines de lucro, ¿por qué la democracia necesita de las humanidades? Habla de la lectura para demostrar que la democracia necesita de las humanidades. Es un cretino quien se mete con la ciencia, quien se mete con la tecnología. Vivimos en el mundo que vivimos gracias a la ciencia y a la tecnología y hay que responsabilizarse de ellas, pero estoy convencido de que es un cretino también quien se mete con las humanidades, con la cultura. Y por eso recuerdo estas palabras de Martha Nussbaum. Concebir a los otros seres humanos como entidades amplias y profundas, con pensamientos, anhelos espirituales y sentimientos propios, no es un proceso automático. Por el contrario, lo más fácil es ver al otro como apenas un cuerpo que por ende puede ser usado para nuestros propios fines, sean estos buenos o malos. Ver un alma en ese cuerpo es un logro que encuentra apoyo en las artes y la poesía, en tanto éstas nos instan a preguntarnos por el mundo interior de esa forma que vemos y al mismo tiempo por nuestra propia persona y nuestro interior. Es la manera de conocer el amor y el dolor, no solo desde la experiencia individual, sino desde el respeto a la experiencia del otro. Rousseau, el ilustrado, en su Emilio, decía que hace falta la imaginación moral para conocer el dolor ajeno. Y eso es fundamental en una sociedad. La imaginación moral es lo que se alimenta con la cultura y sobre todo con la lectura. Hablo, por supuesto, de mi propia experiencia. Para mí fue fundamental leer. Yo conocí la rebeldía en los poemas de Espronceda, en la canción del pirata. No recuerdo la primera vez que vi el mar, pero sí recuerdo la primera vez que mi padre me leyó la canción del pirata de Espronceda. Y en casa de mis padres descubrí, por ejemplo, los poemas de Rosalía de Castro, la poesía de Federico García Lorca, y no hubiera sido como soy sin ese conocimiento. También conocí a Galdós. Quiero concretar ahora la última parte de mi intervención en Galdós porque estamos celebrando en 2020 la importancia de la obra y de la figura de Galdós. Recordamos el centenario de su fallecimiento y recordamos la importancia de su narrativa. Galdós ha sido durante muchos años la puerta de muchos adolescentes a la lectura. Yo recuerdo la primera vez que leí Trafalgar. Me captaron las palabras. Era una batalla marina y el vocabulario del mar, la popa, la proa, barlovento, supusieron para mí la necesidad de conocer un mundo que me era ajeno, niño de ciudad. Pero hay una escena inolvidable que me cautivó. La escena en la que Gabriel Araceli, el protagonista muchacho, está viendo cómo se arma la flota que va a salir al mar a combatir con los ingleses. Y de pronto tiene la sensación de lo que significa en realidad la patria y dice, en ese momento comprendí que la patria no son los personajes oficiales, no son los reyes. La patria es la gente que se levanta todos los días para trabajar, el campesino que se levanta a cultivar sus tierras, el pescador que sale a echar sus redes al mar, la gente que abre los comercios, la gente que abre las escuelas, la cultura, la convivencia, el amor, las personas que se cuidan y que se ayudan para formar una comunidad y salir adelante. Fue una lección maravillosa que yo de muchacho aprendí de Galdós en Trafalgar, multiplicada por otra lección fundamental, porque en medio del fragor de la batalla
una vez conocido ese patrimonio humano y cívico, de pronto Gabriel Araceli dijo: y los ingleses tienen también sus mujeres, sus hijos, sus sociedades, su necesidad de cuidado, más que despreciar y convertir al enemigo en un monstruo. Hay que reconocer que no tiene sentido la guerra porque todos somos seres humanos dignos. Esa fue otra lección maravillosa, que se completó con algunas reflexiones a lo largo de la primera serie de los episodios nacionales sobre las dimensiones del patriotismo y la ética, por ejemplo en el 19 de marzo y el 2 de mayo o en Zaragoza. Está bien sentir el patriotismo, pero cuidado con la irracionalidad. Ese mismo muchacho, Gabriel Araceli, que en el muelle de Cádiz había comprendido la patria, de pronto en Aranjuez, cuando ve una turba que asalta la casa de Godoy, que lo destroza todo, que irracionalmente se deja mover por los instintos del odio, dice: una vez que he comprendido cómo se comportan las turbas y el populacho, no creo que las turbas y el populacho sean un buen juez. Fue otra lección para mí fundamental. Se puede defender al pueblo sin defender la irracionalidad. Me he acordado mucho de esas escenas de Galdós, por ejemplo, cuando veo en la telebasura cómo se trata un crimen y cómo los reporteros son capaces de sacar los instintos más bajos y la gente se pone a pedir el linchamiento de un criminal o la vuelta de la pena de muerte. La cultura sirve para reforzar la conciencia, es decir, para evitar que jueguen con nosotros los bajos instintos. Qué sagaz la mirada de Gabriel Araceli cuando en medio de la turba disparatada reconocía a un aristócrata disfrazado, a un conde disfrazado que estaba manipulando al pueblo para salirse con la suya en beneficio de su élite particular. A mí me parece que Galdós es una buena apuesta y por eso nuestra literatura ha dado ejemplo de escritores, de poetas que se formaron en Galdós y que le están agradecidos a Galdós, es decir, agradecidos a haber formado su conciencia en la lectura. En este caso concreto he escogido el ejemplo de Galdós. Y voy a citar dos nombres. El primero, Luis Cernuda. Luis Cernuda salió al exilio, tuvo una experiencia personal muy difícil, poco a poco se fue distanciando de España, donde regentaba la canalla, como decía él, se sentía expulsado de una sociedad que gritaba muera la inteligencia o que apostaba por la intolerancia y el dogma, y decía que era español porque no podía ser otra cosa. Estaba jugando con una famosa frase de Cánovas cuando se estaba redactando la Constitución, en la que él tenía mucho que ver. Se estaba diciendo cómo definimos a los españoles y parece ser que Cánovas dijo: son españoles los que no pueden ser otra cosa después de una pelea con otros diputados. Cernuda lo decía porque era poeta, porque la lengua es parte fundamental e íntima de nuestro ser. Eso lo sabemos en el Instituto Cervantes. No nos dedicamos a enseñar un vocabulario, nos dedicamos a meditar sobre nuestra manera de ser, de la comunidad hispánica. Y él decía que ser español era hablar en castellano o en español y apostaba por la comunidad hispánica. Eso se lo debía, claro está, a la lectura y a la cultura, y por eso le dedicó un hermosísimo poema a Galdós, Díptico español, un poema del final de su vida,
Lo publicó en su último libro, en 1962, Desolación de la Quimera, pero él de pronto recuerda lo siguiente. Su amigo, ¿desde cuándo lo fuiste? Tenías 11, 10 años al descubrir sus libros. Niño eras cuando un día, en el estante de los libros paternos, hallaste aquellos. Abriste uno y las estampas tu atención fijaron. Las páginas al leer comenzaste, curioso de la historia así ilustrada, y cruzaste el umbral de un mundo mágico, la otra realidad que está tras esta. Gabriel, Inés, Amaranta, Soledad, Salvador, Genara, con tantos personajes creados para siempre por su genio generoso y poderoso que otra España componen, entraron en tu vida para no salir de ella ya, sino contigo. Él se siente español de la España de Galdós, de la España ética que había descubierto en sus libros y que era capaz de enfrentarse a la mezquindad de una dictadura. El otro recuerdo que quiero poner es un recuerdo de Blas de Otero. Es un poema que escribió en 1970, años después de Cernuda, pero todavía en el franquismo. Se publicó póstumamente en el 2010. Se llaman No me moverán. Blas de Otero defiende unos valores relacionados con la libertad y la justicia social en recuerdo a una experiencia de lectura. En medio de la Guerra Fría, de las desilusiones, se acuerda de Galdós. Muchacho alegre entre las calles de Madrid, joven, meditativo, y ahora alcanzo la madurez como quien un libro alcanza del último estante de la biblioteca. Fortunata y Jacinta, que vuelvo a leer en esta tarde de otoño en que el mundo sigue enredado en sus propios hilos, manejados un poco abusivamente por dos poderosos trujamanes. Sabemos de sobra que abunda la injusticia y sobran el hambre y la falta de libertad. Hicimos cuanto pudimos para evitarlo. Continuaremos leyendo a Galdós y manteniendo nuestra integridad de mera persona humana. No me moverán los sueños y las imposturas. Prolongaré hasta el final el timbre de mi voz, directamente dirigido a los hombres y algún pedazo de pared que otro. Es otro maravilloso poema dedicado a la experiencia de la lectura que sirvió para ponerse en el lugar del otro, no para apoderarse de él, sino para comprenderlo por dentro. Las ilusiones de Fortunata, de Jacinta, de Gabriel Araceli les enseñaron una manera de vivir en el mundo. Y he escogido a Galdós porque estamos en el centenario de su nacimiento, pero también porque es un ejemplo de la necesidad de ponerse en el lugar del otro a través de la creación, de la lectura, en sociedades como estas, en las que intentamos convivir cada día de manera más justa. Voy a recordar unas palabras de María Zambrano. Están en el libro Sueño y Verdad, es de 1965, pero en realidad utilizó ella dos ensayos que había escrito al poco de salir al exilio en 1943 para celebrar entonces el centenario del nacimiento de Galdós. María Zambrano dice, por ejemplo, Galdós es el primer escritor español que introduce a todo riesgo a las mujeres en su mundo. Las mujeres múltiples y diversas, las mujeres reales y distintas, ontológicamente iguales al varón. Y esa es la novedad, esa es la deslumbrante conquista. Ponerse en el lugar del otro es conocer a alguien que es diferente, que tiene una identidad diferente. Por ejemplo, Galdós, hombre, fue capaz de ponerse en la piel de la mujer.
La literatura hasta entonces había hablado de mujeres, pero como metáforas, como ideales, sin reconocer su identidad de carne y hueso. Eso es lo que le reconoce María Zambrano a Galdós. Y de qué manera Galdós supo ponerse en el lugar de la otra. Voy a terminar leyendo un fragmento de Tristana, la novela de Galdós de 1892. Es una conversación entre la criada Saturna y Tristana. Tristana ha tenido una vida muy difícil, ha sufrido pues la falta de respeto de don Lope, pero también ha sufrido una manera de ser en la sociedad. Si no va a poder desarrollar sus sueños es, entre otras cosas, porque las mujeres lo tenían muy difícil en la sociedad española de 1892. Dice Saturna: «Ay, señorita, no pesaba tal cosa. Siempre se encuentran unos pantalones para todo, inclusive para casarse. Yo me casé una vez y no me pesó, pero no volvería por agua a la fuente de la vicaría. Libertad, tiene razón la señorita, como llaman a las que sacan los pies en el plato, pues las llaman por su nombre, libres. Si tuviéramos oficios y carreras, las mujeres, como lo tienen esos bergantes de hombres, anda con Dios. Pero fíjese, solo 3 carreras pueden seguir las que visten faldas. O casarse, que carrera es, o el teatro, vamos, ser cómica, que es buen modo de vivir, o, no quiero nombrar lo otro, figúreselo. Pues mira tú, responde la señorita, de esas 3 carreras, única de la mujer, la primera me agrada poco, la tercera menos, la de en medio la seguiría yo si tuviera facultades, pero me parece que no las tengo. Ya sé que es difícil eso de ser libre y honrada. ¿Y de qué vive una mujer no poseyendo rentas? Si nos hicieran médicas, abogadas, siquiera boticarias o escribanas, ya que no ministras o senadoras, vamos, podíamos, pero cosiendo, calcula las puntadas que hay que dar para mantener una casa. Cuando estaba pidiendo plaza en cualquier convento, pero no valgo, no para encerrarnos de toda la vida. Yo quiero vivir, ver mundo y enterarme de por qué y para qué nos han traído a esta tierra en la que estamos. Yo quiero vivir y ser libre. Enterarnos en qué tierra estamos, apostar por la vida y ser libres, asegurar los amparos públicos y las libertades individuales, es una tarea fundamental que no se puede conseguir si no consideramos a la cultura como un valor esencial. Y la lectura es una metáfora. Nosotros nos ponemos en el lugar del otro o de la otra. Mi yo viaja a través de la lectura a la conciencia, que es el viaje de saber qué decimos, no solo cuando decimos soy yo, sino también cuando decimos nosotros y nosotras. Y nada más. Un abrazo fuerte y espero que este congreso vaya todo lo bien que se merece a pesar de las dificultades y a pesar de la dichosa pandemia.